En este vídeo tutorial vamos a intentar mejorar la aproximación que planteamos en el vídeo tutorial anterior, pues para almacenar un conjunto de coches, información relacionada con un conjunto de coches. Bien, lo que vimos en el anterior vídeo tutorial es que yo tenía mi archivo main.m, que era el centro de todo, ¿verdad? Y dentro de este archivo tenía mi función main. Y luego aparte pues definí una estructura que era la estructura automóvil. El automóvil pues lo definí dentro del propio fichero main.m. Obviamente esto es un problema, porque si yo quisiera reutilizar la estructura automóvil en otra aplicación, pues no sería posible. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en ver cómo podemos sacar esta estructura fuera de mi archivo main, ¿vale? Y además cómo podemos enriquecerla. Hemos dicho que, bueno, pues las estructuras hasta la llegada de las clases y la programación orientada a objetos eran pues los elementos más potentes que tenía C pues para almacenar y relacionar entre sí gran cantidad de datos. Entonces, en este vídeo tutorial lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, definir un archivo, ¿vale?, independiente, donde vamos a colocar toda la información de mi automóvil. Bueno, mejor dicho, donde vamos a declarar la estructura que va a ser la encargada de almacenar la información relacionada con cada automóvil, con cada coche. Y luego lo que vamos a hacer va a ser definir otra estructura adicional, que lo que va a hacer va a ser utilizar o basarse en la estructura automóvil que acabamos de definir, pues para poder implementar lo que vamos a llamar pues una lista de coches, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer va a ser dejar en este primer archivo la definición de la estructura relacionada con el coche, y en este otro lo que vamos a definir va a ser una estructura más grande, ¿vale?, que nos va a servir para almacenar más de un coche, ¿vale? Es decir, aquí es donde vamos a colocar nuestro array, ¿vale? Además, y para complicar un poco más la cosa, pues fijaos que a mí me interesa que estas dos estructuras que estoy definiendo aquí se puedan utilizar en cualquier aplicación y de manera un poco, digámoslo así, independiente, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, dado que vamos a estar trabajando con una lista, pues vamos a intentar no delegar en el programador que utilice estas estructuras la tarea, pues por ejemplo, de insertar un coche, de inicializar la lista, de acceder a un coche o de saber cuántos coches hay insertados, ¿vale? Esto es un conjunto de tareas que en cierto modo están relacionados pues con la realidad que estamos implementando, en este caso en mi estructura lista, y por tanto para hacerlo bien, pues lo que deberíamos hacer sería incluir en este fichero nuevo que vamos a definir pues un conjunto de funciones que me permitan manipular esa lista de manera sencilla. Por tanto, y en resumen, pues definimos una estructura simple en un fichero separado, donde vamos a declarar los distintos campos que conforman un automóvil, y luego vamos a definir otro fichero aparte que va a utilizar la estructura definida en auto. Además va a definir una estructura más extensa que va a estar basada en el uso de un array, de una lista, ¿vale? Y para dar funcionalidad a esa lista, es decir, para encapsular las funcionalidades que quiero asociar a la lista de coches que voy a definir de manera que sean transparentes para el programador, pues vamos a añadir una serie de funciones que implementaremos también en este archivo. Bien, una vez vista la teoría vamos a intentar poner todo esto en práctica. Tal y como hemos explicado, lo que vamos a hacer va a ser intentar sacar de mi función principal parte de lo que serían las estructuras de datos y llevármelas a archivos independientes, de manera que los pueda reutilizar posteriormente. Vamos a comenzar. En primer lugar, hemos dicho que
necesitamos un archivo para almacenar la estructura, el tipo de datos asociado a un automóvil. Pues bien, nos vamos a crear un nuevo fichero, que va a ser un fichero de cabecera, que vamos a llamar tcoche. Bien, a este fichero nos vamos a traer la declaración de la estructura tipo coche. ¿Vale? Ponemos aquí y lo único que vamos a cambiar para ser coherentes con la nomenclatura va a ser el tipo, que lo vamos a llamar tcoche. Bien, pues con esta sencilla operación ya habríamos sacado de mi programa principal la declaración de la estructura de datos tipo coche. El siguiente paso que vamos a dar va a ser declarar otro fichero más, donde vamos a incluir una estructura más grande, o vamos a declarar una estructura más grande, que es la que va a contener pues mi lista de coches, ¿vale? Para ello nos volvemos a ir a la creación de un nuevo fichero de cabecera, ¿vale? Que vamos a llamar lista coches. Perfecto. En este archivo de cabecera vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a declarar el tipo de datos que va a albergar mi lista de coches, y en segundo lugar vamos a declarar un conjunto de funciones, ¿vale?, que nos van a servir para interactuar con este tipo de datos de manera transparente, ¿vale?, por parte de los programadores que utilicen mi librería de tipos que estoy creando, ¿vale? Luego, en primer lugar, vamos a crear la estructura struct, vamos a llamarla lista coches, y esta estructura va a contener un tcoche, lista coches. Esto sería un array de tipo coche, que puede contener un máximo de 50 coches, ¿vale? No se nos tiene que olvidar que ahora, como la declaración del tipo coche está en otro sitio, pues tenemos que incluir, ¿vale?, el fichero tcoche.h, ¿vale?, que es el que hemos creado aquí. Muy bien, pues ¿cómo podemos mejorar la declaración de esta estructura? Pues bueno, la primera cosa que vamos a hacer va a ser definir una constante. Una constante la podemos definir utilizando la directiva define. Vamos a llamar a esta constante tam max y la vamos a asociar al valor, pues 20, por ejemplo, ¿vale? La ventaja de utilizar constantes es que una vez que las defino, puedo utilizarlas en mi implementación, y el hecho de trabajar con constantes me permite que si más adelante, pues por ejemplo, quiero cambiar el tamaño máximo del array de coches que estoy creando, pues con modificar el valor que define la constante sería suficiente. Y automáticamente ese valor sería actualizado en todos los sitios donde hagamos referencia a la constante. Bien, esta es la primera cosa importante. La segunda cosa importante es, vale, nosotros tenemos un array de 20 coches. Vamos a poder guardar como máximo 20 coches, pero en la realidad no vamos a tener 20 coches almacenados. Vamos a necesitar que la propia estructura lista coches sepa cuántos coches hay almacenados en cada momento. Para ello vamos a definir otro campo, que va a ser un entero, y que vamos a denominar número coches. Perfecto, pues ya tendríamos declarada mi estructura. Ahora lo que voy a hacer va a ser asociarlo a un tipo de datos. Vamos a hacer un type def struct lista coches, ¿vale? Y lo vamos a llamar lista coches. Pues perfecto, pues ya tendríamos nuestro tipo de datos. Ahora, cuando queramos crear una variable que me sirva para almacenar coches, pues podría utilizar el tipo lista coches para llevar a cabo esa tarea. Bien, vamos con la segunda parte. Hemos dicho que esta es la estructura como tal, pero a esta estructura le queremos asociar una funcionalidad, es decir, queremos abstraer al programador que haga uso de esta estructura de manera que él no sepa en todo momento qué es lo que hay dentro de la estructura, ¿vale? Estamos utilizando un array, pero podríamos, por ejemplo, utilizar una lista enlazada para almacenar mis distintos coches, ¿vale? Esto debe ser transparente
para el programador. Él deberá disponer de una serie de métodos que le permitan meter un coche en la estructura, sacar un coche de la estructura, etc. Independientemente de cómo ésta esté implementada por dentro. Pues bien, vamos a declarar una serie de funciones que van a ser las siguientes. Número de coches. La función número de coches que nos devuelve un entero, ¿vale? Y que recibe como parámetro una lista de coches. Bien, está claro que esta función lo que va a hacer va a ser acceder al campo número de coches y devolver su valor, ¿vale? Del mismo modo también necesitamos inicializar nuestro tipo de datos pues la primera vez que creemos una variable de ese tipo. Para ello vamos a implementar una función inicializar lista, que va a recibir del mismo modo que le ocurría al número de coches, pues una lista de coches, lista, ¿vale? Y esto es lista, perdón, perfecto. Y nos va a devolver la lista de coches actualizada. ¿Qué vamos a hacer para inicializar mi lista? Pues ya lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente nos vamos a centrar en poner el campo número de coches a 0, es decir, en indicar que mi almacén de coches se encuentra vacío. Bien, continuemos. La siguiente función, bastante importante, lista coches, vamos a llamarla insertar coche. Esta es la función que debería utilizar el programador que use nuestro tipo de datos, de manera que le permita almacenar un coche en la lista de coches. Bien, ¿qué parámetros deberíamos recibir? Pues en primer lugar el tipo lista coches, es decir, la lista de coches en la cual queremos insertar un coche nuevo, y a continuación aquí tenemos dos opciones. Le podemos decir al usuario, no, créate una variable de tipo coche, llena todos sus valores y eso es lo que me pasas como parámetro, ¿vale? Eso sería una opción. O si queremos abstraerle por completo del proceso de creación de un coche e inserción de este dentro del almacén, pues se lo podemos poner más fácil. Le podemos decir, bueno, pues tú me vas a pasar un modelo, ¿vale? Que va a ser un array de caracteres, me vas a pasar un precio, me vas a pasar unos kilómetros y yo ya me busco la vida, ¿vale? De este modo, el usuario no tiene por qué saber cómo crear una variable de tipo coche. Bueno, finalmente, aparte de insertar en la lista, pues el usuario querrá obtener un coche de la lista, ¿vale? Para ello, pues vamos a implementar la función obtener coche, que va a recibir como parámetro una lista de coches y también pues una posición, que es la posición de la cual queremos extraer el coche, ¿vale? Pues bien, con esta sencilla maniobra, pues ya tendríamos declarado nuestro tipo abstracto de datos lista coches, ¿vale? Bien, fijaos en una cosa. En el tipo de datos coche hemos hecho uso de un fichero .h, es decir, un fichero que nos permite declarar qué es lo que forma parte de ese tipo de datos. Sin embargo, no hemos implementado nada y de hecho no necesitamos implementar nada, porque con la declaración del tipo es suficiente. Por tanto, en el caso del tipo coche no hace falta implementar o crear un fichero tcoche.c. En contraste, lista de coches, pues el archivo .h nos ha permitido declarar por un lado la estructura y por otro lado una serie de funciones, ¿vale? En este caso concreto sí hay cosas que implementar. Precisamente lo que tenemos que implementar es el código de todas estas funciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a crear un fichero nuevo, pero en este caso va a ser un fichero .c. Este fichero lo vamos a llamar, igual que el fichero de cabecera, lista coches, ¿vale? Y aquí es donde vamos a hacer la implementación de todas y cada una de las funciones que hemos hablado. Bien, pues vamos a comenzar con ello. Lo primero que tengo que hacer es incluir el archivo de cabecera
lista coches.h, ¿vale? Para que cuando me refiera a esas funciones sepa dónde están. Ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar las funciones en el archivo .c y vamos a ir una por una implementando. Bueno, la primera es muy facilita. Si me preguntan ¿qué número de coches tiene la lista que te estoy pasando como parámetro? Pues tendré que devolver lista.número de coches, ¿vale? Nuestro campo. Perfecto. Esta función es muy facilita. Siguiente función. Inicializar lista. Pues hemos dicho que la inicialización de la lista va a consistir en asociar al campo número de coches el valor 0, ¿vale? Este campo hemos dicho que se va a encargar de indicarnos hasta dónde hay que leer dentro de nuestro array, ¿vale? Por tanto, cuando lo inicialicemos a 0, pues lo que estará indicando es que no hay nada que leer dentro de ese array, ¿vale? Y por tanto, si decidimos mostrar la lista, no mostrará nada, ¿vale? O si decidimos insertar un nuevo coche, este se insertará en la posición primera disponible, que sería la posición 0. Bien, fijaos cómo inicializar lista recibe una lista de coches y la modifica, pues tiene que devolverla, ¿vale? Para que esas modificaciones sean efectivas desde donde se ha hecho la llamada. Bien, vamos a implementar el método insertar coche, que es muy sencillo, es un poquito más largo, pero muy fácil. Bien, para insertar un coche lo primero que hay que hacer es comprobar si nos hemos salido de nuestro array, es decir, si hemos llegado al máximo permitido dentro de nuestra lista, es decir, al máximo del array. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner una condición, que lo que va a hacer va a ser lista, sobre la lista que recibimos como parámetro, número coches menor que tamaño máximo, ¿vale? Nuestra constante que hemos definido. Pues si el número de coches es menor que tamaño máximo, eso quiere decir que todavía tengo sitio para meter un coche nuevo. Pues bien, vamos a proceder a meter el coche. Vamos a guardar primero en una variable intermedia la posición donde queremos insertar, y esa posición donde queremos insertar viene dada por el campo número coches. Fijaos que hay que recordar que los arrays, sus índices comienzan en el 0, ¿vale? Y van de manera correlativa, pues 0, 1, 2, 3, etc. Esto hace que el tamaño del array, supongamos por ejemplo un array de 10 elementos, no se corresponda el 10 con la posición del último elemento, ¿vale? Dado que empezamos a contar los índices en 0, un array de 10 elementos, su último elemento insertado será el 9, ¿vale? Por tanto, al hacer esto de aquí, lo que estamos haciendo es decir, bueno, pues si tienes 10 coches, ¿vale?, insertados, la posición dentro del array donde tienes que almacenar este coche nuevo es precisamente la posición 10, que es la primera posición libre que hay. ¿Vale? Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear una variable tipo coche, que vamos a llamar coche, y vamos a empezar a rellenar sus distintos campos. Pues coche.precio igual al precio que recibimos como parámetro en la función, coche.kilómetros va a ser igual a los kilómetros que recibimos como parámetro de la función, y para almacenar el modelo vamos a hacer uso de la función stringcopy. strcpy, y le vamos a pasar por un lado donde queremos almacenar la cadena, que será coche.modelo, ¿vale? Y lo que queremos almacenar, que es el modelo que nos están pasando como parámetro. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro coche inicializado y creado, y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser insertar nuestro flamante coche en la lista. Para ello hacemos lista.listacoches, ¿vale? Y entre corchetes indicamos la posición donde queremos insertar. Recordad que lista coches es el campo array donde estamos almacenando todos los coches. En este caso meteremos en post insertar, ¿vale?, igual a coche. Pues ya tendríamos nuestro coche en nuestra lista. Nos queda una última cosa muy importante, que es
incrementar el número de coches, porque ahora tenemos un coche más, por tanto, este campo deberá actualizarse convenientemente. Finalmente, pues devolvemos, dado que hemos modificado la lista, pues la lista modificada. Muy bien, pues ya tendríamos la función implementada. Finalmente, nos queda la función obtener coche, que recibe como parámetro una lista y una posición, y nos devuelve una variable de tipo coche. ¿Cómo podemos hacer esto de manera sencilla? Pues accedemos dentro de la lista, a la lista coches, a la posición pos que recibimos como parámetro, y eso es lo que devolvemos. Esta función se podría complicar un poco más, ¿vale? Y de hecho no sería muy difícil hacerlo, ¿vale? Habría, por ejemplo, la posibilidad de comprobar que la posición que estamos recibiendo en la función, ¿vale?, no sobrepasa el número de coches que tenemos almacenados actualmente. De este modo, pues evitaríamos que el programador por error nos pidiera un coche que no existe, ¿vale? Para ello solamente habría que insertar un if que comprobara si pos es menor que el número de coches almacenados actualmente. Pero de momento, para no complicar más las cosas, lo vamos a dejar así. Muy bien, pues ya tendríamos nuestro tipo de datos lista coches implementado y con una serie de funcionalidades dadas mediante o a través de una serie de funciones. Bueno, pues ya solamente queda irnos a nuestra función main y ver qué es lo que hemos ganado. Bastante, yo creo. Bien, primero que vamos a hacer va a ser include de lista coches.h. Perfecto. Bien, pues vamos a declarar una variable de tipo lista coches que vamos a llamar concesionario, ¿vale? Fijaos, así para empezar, pues la declaración del concesionario ya no implica andar trabajando con arrays por detrás, ¿vale? Por tanto, empezamos a ganar. El tipo lista coches ya se encarga de gestionar todo lo relacionado con arrays. Bien, pues vamos a hacerlo primero, una inicialización de mi concesionario. Concesionario igual a inicializar lista concesionario. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues le estoy pasando la variable concesionario que acabo de crear como parámetro para que me inicialice ese concesionario concreto y específico. Obviamente, como va a realizar cambios en la estructura asociada a esa variable, pues tenemos que recoger esos cambios, en este caso en la propia variable concesionario. Bien, ya estaría inicializado el concesionario y ahora vamos a insertar dos coches. Concesionario igual insertar coche, ya vamos a pasar nuestro concesionario y a continuación, fijaos que facilito, le pasamos Opel Corsa, el precio habíamos dicho que eran 4.000 euros y los kilómetros habíamos dicho que eran 60.000.40. Pues fijaos, con una sola línea de código me acabo de ahorrar escribir estas 3 líneas que tenía que escribir antes. Bien, vamos a crear otro coche más, que va a ser pues un Toyota Avensis, que lo vendíamos por 12.000 euros y que tenía 2.000 kilómetros. Bien, pues de nuevo demostramos que el uso del tipo abstracto de datos abstrae al programador de saber qué es lo que se está cociendo por detrás. Es decir, el programador no tiene por qué tener ni idea de que por detrás hay un array, de que por detrás hay una serie de cosas que hacen que eso funcione, ¿vale? Y en segundo lugar, esta abstracción además se traduce en que escribimos pues mucho menos código. Bien, ya solamente nos queda mostrar la información del concesionario por pantalla. Vamos a hacer también otra cosa un poquito distinta. Vamos a declarar dos funciones, en este caso en el programa principal, pero del mismo modo se podrían haber llevado al tipo coche y al tipo lista coches y haberlo implementado ahí, pero bueno, vamos a hacerlo ya aquí. Una función mostrar coches que recibe una lista de coches
lista y la va a mostrar por consola. Y vamos a declarar también otra función que vamos a mostrar coches, hemos dicho que se llama. Y otra función que vamos a llamar mostrar coche en singular, que lo que va a recibir va a ser un tcoche, ¿vale? Un coche concreto y va a mostrar la información específica de este coche. Es decir, vamos a partir la funcionalidad de mostrar la lista de coches en dos subfuncionalidades relacionadas. Una que va a mostrar la información de cada coche de manera individual y otra que es la que se va a encargar de mostrar o de coordinar el mostrar la información de todos los coches del concesionario. Bien, vamos a implementar primero la más sencilla, que como os podéis imaginar, pues es prácticamente igual a lo que teníamos o a lo que tenemos en nuestro programa principal. Vamos a copiar esto, lo pegamos aquí y básicamente en este caso lo que tendremos que hacer será acceder a la variable coche que recibimos como parámetro y seleccionar cada uno de sus campos. Precio, ¿vale? Este es el parámetro que recibimos como entrada, por tanto tenemos que trabajar con ese parámetro. Y lista coches, esto me lo cargo también y pongo coche.modelo. Perfecto, pues ya tendríamos una función que me muestra la información de un coche específico. Vamos a mostrar la información ahora de todos los coches de mi concesionario. Pues aquí lo que tenemos que hacer es implementar la parte que nos falta, que no es ni más ni menos que un for, ¿vale? For int n igual a 0. Vamos a utilizar aquí la función número de coches, al cual le pasamos mi lista, punto y coma n más más. Bueno, pues esto lo que haría sería definir nuestro bucle. Perfecto. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser darle al usuario información del coche que estamos mostrando, que coche número tanto por ciento i coma n, ¿vale? Lo primero que vamos a decir, te estamos mostrando el coche 0, el coche 1, el coche 2, el coche 3, etcétera, y a continuación lo que vamos a hacer va a ser mostrar la información de cada uno de los coches concretos. Para ello lo que vamos a hacer va a ser hacer uso de la función mostrar coche que acabamos de crear. Pues mostrar coche, le pasamos el qué. Pues si os acordáis teníamos una función dentro de tLista coches que recibía el nombre, o que le habíamos dado el nombre de obtener coche. Obtener coche, ¿vale? Esta función recibía como parámetro la lista y una posición que nos indicaba el coche que queríamos extraer de la lista. Pues en este caso la posición vendrá dada por el índice n de mi bucle. Pues bien, con esto, ¿vale? Tendríamos hecha la parte que necesitamos pues, para mostrar la información de mi concesionario. Ya podríamos borrar esto de aquí, ¿vale? Y fijaos cómo de manera muy sencilla, ¿vale? Pues nuestro programa principal ha adelgazado considerablemente, ¿vale? Y pues todo ha resultado mucho más sencillo de programar. Bien, vamos aquí a hacer una llamada a mostrar coches, al cual le vamos a pasar mi concesionario para que me muestre la información que hemos insertado en el concesionario. Bien, pues vamos a probar a ejecutar nuestro código y a ver si todo lo hemos hecho bien. Bueno, en principio parece que tenemos un error, vamos a chequearlo. Tenemos un semantic issue. Vale, el problema que tenemos es que hemos puesto aquí esto mal, lo vamos a arreglar, struct, y vamos a probar a ejecutar ahora de nuevo pues el código. Vamos a seleccionar el fichero main y vamos a ver si todo funciona. Ejecutamos y bueno, pues parece que todo ha funcionado bien. La función mostrar coches va recorriendo el tipo de datos lista de coches
y para cada uno de sus elementos lo que hace es mostrar la información del coche almacenado. En este caso, pues mostramos el coche 0 que hemos guardado, que es el Opel Corsa, se muestra en pantalla correctamente, y a continuación mostramos el coche que estaría en la posición 1 de mi array, sería mi segundo coche, ¿vale?, almacenado, que sería el Toyota Versys. Muy bien, pues espero que con este último vídeo tutorial hayáis terminado de comprender las estructuras, su gran importancia, y bueno, pues que sepáis que aunque sean algo que bueno, ha sido en parte sustituido por el paradigma de programación orientada a objetos, existen multitud de librerías en C que todavía se basan en el uso de estructuras, y por tanto es bueno que las conozcáis e incluso en alguna ocasión pues las utilicéis si así lo consideráis conveniente. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.